Vamos a mirar desde este pasaje, en realidad el versículo 11 es lo que nos presenta aquí, dos beneficios del compañerismo. Dos beneficios del compañerismo. Y la razón por la cual estamos diciendo esto es porque hace unas semanas comenzamos una miniserie y la meta de la miniserie o estos sermones es que la iglesia, día de adoración, reciba estímulo por medio de su palabra y crezca en vivir, o sea, desafiada a vivir una vida para Dios, enfocados en Él para que Él sea nuestra prioridad, viviendo con su pueblo. Una vida en la que Dios es primero, no es una vida solitaria o aislada de la iglesia. Viviendo con su pueblo, sirviendo a su pueblo y sacrificando nuestra vida por el bien de otros. Así que desde este pasaje, en particular desde el versículo 11, nosotros vamos a mirar dos beneficios del compañerismo cristiano. Vamos a considerar primero el pasaje como tal, los versículos que Pablo ha expresado, ha escrito aquí, y después vamos a mirar la relación que existe entre uno y lo otro. La relación que existe entre versículo 1 al 10 y el versículo 11, o la exhortación que hace el apóstol Pablo en este pasaje. Al final, unas palabras de aplicación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en los versículos 1 al 10? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Y de alguna manera lo he dividido o lo podemos dividir en tres segmentos o tres partes, tres encabezados. El versículo o los versículos 1 al 3, en esos versículos Pablo introduce el tema del día del Señor. Eso es uno. De los versículos 4 al 8, Pablo continúa y desarrolla la metáfora del día y de la noche. La metáfora del día y de la noche. Y versículos 9 y 10, Pablo describe la salvación eterna que Cristo logró por nosotros, para nosotros, por medio de su muerte. Esas son las tres cosas que nosotros vamos a mirar y después entonces vemos esta exhortación que él hace en el versículo 11. Versículos 1 al 3, Pablo introduce el tema del día del Señor. Note cómo lo dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Parece que Pablo sabe que hay una inquietud en esta iglesia respecto al final de los tiempos. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sobrias palabras. Para algunos va a haber destrucción repentina. Él dice que no hay necesidad de que él escriba acerca de esto. En lo que ellos deben enfocarse en un sentido es en estar preparados, en andar despiertos, andando en luz, es decir, andar en santidad. Y él introduce aquí el tema del día del Señor. El día del Señor es un concepto del Antiguo Testamento muy prominente en los profetas menores. Los profetas menores como Joel, como Miqueas, como Malaquías, hablaron de este día del Señor. A los profetas que tuvieron un ministerio relativamente corto a comparación de los otros profetas, se los llama profetas menores, no porque sean inferiores, sino porque la duración de su ministerio y la cantidad de lo que escribieron era inferior.
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son considerados los profetas mayores y los demás 12 profetas, Habacuc, Miqueas, Joel, Malaquías, son considerados los profetas menores. En los profetas menores, uno de los temas que se enfatiza una y otra vez es esto de el día del Señor. El día del Señor es un día de juicio y un día de salvación. Cuando ellos hablaban de eso, hablaban de un día futuro, el día del Señor. Es el día de la gran manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación visible y personal de Él y de su reino, que empieza con su regreso y seguirá con juicio para unos y salvación para otros. Así que si el día del Señor es como una moneda, una cara de la moneda es juicio. Y el texto empieza señalando eso, que para algunos va a haber destrucción repentina. Pero el día del Señor es también salvación final, salvación consumada para los hijos de Dios. Él dice que este día llegará repentinamente y muchos no estarán preparados y no van a poder escapar. Como cuando llega un ladrón que nadie sabe la hora. Muchos serán sorprendidos y experimentarán destrucción y angustia. Por eso es que él menciona como la mujer que está encinta, que está a punto de dar a luz. Será terrible y repentino. Habrá una espantosa sorpresa. Será salvación para unos, pero juicio para otros. Eso es lo que nosotros tenemos en estos primeros 3 versículos. El día del Señor. La gente estará tan segura de sí mismo que dirá paz y seguridad y a ellos los sorprenderá. 2. Pablo continúa y desarrolla la metáfora del día y de la noche. Note los versículos 4 al 8. 4 al 8. Mas vosotros, porque ha estado hablando de aquellos que no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros, hablando a los creyentes, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mis hermanos, nosotros no somos de la noche y de las tinieblas. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros, dice Pablo, a comparación de los que no están listos, él los llama los de la noche. Somos del día. Y con esta metáfora, él contrasta 2 tipos de personas que hay en el mundo. Los del día y los de la noche. Por eso en el versículo 5 él enfatiza y dice, nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y por cuanto no somos de la noche, debemos andar de una manera diferente a los hombres del mundo. Nuestra vida es muy distinta, mis hermanos, a la vida de los incrédulos. Debe ser distinta, radicalmente distinta de la vida de los incrédulos. No andamos como de noche, se refiere a una vida de inmoralidad, de descuido, de embriagarse, dice aquí. Ahora, quiero hacer una mención aquí, porque la mención del pecado
el uso del pecado de embriagarse o emborracharse no solo sirve para señalar el pecado del consumo excesivo del alcohol, ese pecado sirve para englobar todos los pecados y hacerlo como una representación de los demás pecados. Los hombres viven buscando felicidad y placer en el pecado como los borrachos que buscan la felicidad y el placer que les produce el alcohol. El placer y el gozo ficticio y temporal que el borracho busca en el alcohol ilustra cómo los incrédulos o los hombres sin Cristo buscan el placer y el gozo en algo que no es Cristo. Somos del día y por eso andamos no como ebrios, sino lo contrario, sobriamente. 2 veces menciona la palabra sobria en este pasaje para contrarrestarlo con la idea de estar embriagado y borrachos. O que quede claro que él no está solamente señalando el pecado de embriagarse. Está usando el pecado de embriagarse para demostrar o englobar la forma de vida de un incrédulo que trata de encontrar la felicidad y el placer en el alcohol. Nosotros no somos eso. Nuestra felicidad y placer no lo encontramos en las cosas del mundo. Nuestra felicidad, gozo y placer está únicamente en nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió de nuestros pecados, nos ha llenado de su vida y nos ha dado una esperanza futura. Nosotros vivimos de manera muy distinta al mundo, mis hermanos. Como del día a la noche. Y nuestra vida debe tener ese sello. Nosotros no somos de la noche. Por eso es que en la última parte, él menciona, en esa última parte, versículo 8, él menciona algo parecido de la armadura del creyente de Efesios 6. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe. La coraza es como el breastplate, lo que va aquí, que cubre esto, de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo o el casco en la cabeza. Es decir, nuestra confianza en Cristo y el amor de Dios en Cristo es para nosotros una protección, y la salvación es una realidad que está en nuestra mente, que protege nuestra mente, que dirige nuestra mente. Por eso dice el casco de la salvación. No somos de la noche. Si tú has nacido de nuevo, tú no eres de la noche. Si tú te has arrepentido de tus pecados, tú no eres de la noche. Y tu vida debe reflejar eso. Tus costumbres, tus prácticas, tu entretenimiento, tus amistades, los lugares donde visitas, el tipo de música que escuchas, el tipo de programa que tú ves, las cosas que tú hablas. Somos del día, mis hermanos, y no andamos como de noche. Y 3, versículos 9 y 10. Note lo que dice. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí en esto tenemos la salvación eterna que Cristo logró para nosotros por medio de su muerte. No fuimos puestos para ira, sino para salvación. Son 2 cosas opuestas. Es decir, los creyentes no estamos bajo la ira de Dios.
La ira divina que nuestros pecados han provocado en Dios, como enseña la palabra, fue sufrida por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, en un sentido, la salvación es ser salvos de la ira de Dios. Es ser salvos de su juicio, de su condena a causa de nuestros pecados. Todo lo que usted sufra, amado hermano, amada hermana, como un creyente, todo lo que usted sufra como un creyente, usted no lo debe interpretar como ira de Dios. Si usted está en Cristo, ya Dios no está airado contra ti. Él es tu Padre y te va a disciplinar, pero esa disciplina es una disciplina paternal, no judicial. No somos puestos para ira porque Cristo la llevó. Somos puestos para salvación porque Cristo murió por nosotros, dice el versículo 10. Él murió por nosotros. Pero el versículo 10 no solamente enseña que somos librados de la ira de Dios, sino también a causa de Cristo nuestra existencia ha sido profundamente alterada. Porque note lo que dice, versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, es una metáfora para describir que estamos vivos, o que durmamos, es decir, cuando morimos, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. La nueva realidad de nuestra existencia creyente es que vivimos con Cristo, estamos con Cristo, estamos en Cristo y Él está en nosotros. Hemos sido unidos a Cristo. Y esta realidad es tan segura y definitiva que la muerte no cambia eso. La muerte no cambia eso. La muerte no altera tu unión con Cristo. La muerte no interrumpe. Lo más determinante para los que somos del día no es si viviremos o si moriremos. Lo más definitivo es que estamos junto con Cristo, estamos con Él. Y si vivimos, viviremos junto con Él. Y si morimos, también viviremos eternamente junto con Él. Esa es la gloria del cristianismo. Esa es la gloria del cristianismo. Para nosotros, los que estamos en Cristo, la muerte no es lo más definitivo. Lo más definitivo es que por la fe en Cristo hemos sido unidos con Él. Usted es uno con Jesucristo. Así que cuando usted esté agonizando en esa cama del hospital, usted como un hijo de Dios se puede decir y confiar, sigue siendo uno con Cristo a pesar del cáncer. ¿Cuánta esperanza nosotros tenemos, mis hermanos? ¿Cuánta esperanza nosotros tenemos? Entonces, llega a este versículo 11. Aquí tenemos los dos beneficios del compañerismo. Mire todo esto lo que él ha venido desarrollando para darnos esta aplicación, esta implicación. Versículo 11. Por lo cual, esa palabra es importante. Therefore, lo dice en inglés. Esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque lo que va a decir no está desconectado de lo que ha dicho. Es como decir, en vista de,
Por esa razón o por ese motivo, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Quiere decir, a causa de esta gran realidad llamada Cristo, quien murió para librarnos de la ira divina y darnos salvación y vida eterna junto con Él. A causa de esta gran realidad llamada Cristo, los cristianos debemos vivir animándonos unos a otros y edificándonos unos a otros. Dejemos que eso se asiente. Porque nuestro corazón nos empuja hacia el lado opuesto. El egoísmo, la autonomía. El evangelio nos empuja hacia la comunión y el compañerismo. Y nuestro corazón, de paso, nuestra sociedad nos dice, tú no necesitas de nadie. El Nuevo Testamento no piensa así. El Antiguo Testamento no piensa así. A causa de esta gran salvación, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, esta gran salvación que Cristo aseguró muriendo para librarnos de la ira divina, los creyentes somos llamados a animarnos unos a otros y a edificarnos unos a otros. Ahora, la palabra que usa Pablo para animaos es una palabra que también se traduce como exhortación y como consuelo. Consuelo. Esto también se puede traducir: consuélense unos a otros y exhórtense unos a otros, o como dice aquí, anímense unos a otros. Quiero decir algunas cosas de este versículo 11. Es como cuando el profesor en el seminario te dice, mira ese versículo y dime 25 cosas que dice ese versículo. Y ahí tú tienes que encontrar 25 cosas que ese versículo dice. Vamos a mirar 3 nomás. En realidad, son implicaciones. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. O consolaos unos a otros y edificaos unos a otros. Esto sugiere que todos los creyentes tenemos la necesidad de ser animados y edificados. Todos necesitamos del ánimo y la edificación que viene de Dios. Y también sugiere que todos los creyentes tenemos la responsabilidad de animar y edificar. El ánimo es algo que se da y es algo que se recibe. Eso es la implicación más clara. No hay que ser un erudito para llegar a esa. Este pasaje me enseña que el ánimo y la edificación es algo que se da y es algo que se recibe. Por eso dije, el cristiano tiene necesidad de ánimo y edificación y tiene la responsabilidad de ánimo y edificación. Lo que este pasaje establece es que Dios usa a mis hermanos para animarme y edificarme. Dios usa otros creyentes para mi ánimo. Dios usa otros creyentes para mi consuelo, para mi edificación. Mis hermanos, la iglesia es una fuente de ánimo y edificación. El beneficio
que recibimos de parte de Dios, porque Dios es su fuente, Dios es la fuente de nuestro ánimo y edificación, llega por medio de las relaciones fraternales. Llega por medio del amor fraternal unos con otros. El Espíritu de Dios es quien nos anima y consuela y edifica. Pero aquí se nos dice que los hermanos son los instrumentos de ese consuelo y edificación. La idea de edificación en el Nuevo Testamento es una manera de expresar el crecimiento del cristiano. Somos edificados y estamos siendo edificados. Y es cierto que esa edificación viene por la palabra y la oración. Usted y yo nunca seremos edificados sin la palabra y la oración. Nosotros necesitamos la palabra y la oración. Pero este pasaje también señala que la iglesia es otro instrumento de nuestra edificación. Deja que esto te hable. Amada hermana, deja que esto te hable. Amado hermano, deja que esto te hable. Ahora alguien dirá, sí, porque son los pastores quienes nos edifican con la predicación. Es cierto, pero también el Señor usa a mis hermanos para que ellos velen por mi alma y para edificarme. La iglesia es un medio para tu edificación y crecimiento. No es la idea de un pastor. No es el antojo de un pastor o el programa de una iglesia. Así Dios lo ha establecido. Quiero invitarte a buscar Hebreos capítulo 10, un pasaje famoso, pero usualmente no miramos lo que el mismo pasaje nos señala, porque el mandato de este texto como que captura, es muy protagonista. Pero note lo que dice, este es el pasaje que nos dice que debemos congregarnos, que no debemos dejar de congregarnos. Pero note lo que dice el versículo, capítulo 10, versículo 23. ¿Lo tiene? Versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos, ¿quiénes? ¿Para qué? Al amor y a las buenas obras. Versículo 25, que dice, no dejando de ¿qué? Congregarse es un mandato bíblico. Congregarse no es un lujo que nos damos los cristianos. Es un mandato bíblico. Como algunos tienen por costumbre, algunos tenían la costumbre de dejar de congregarse. Como algunos en día de adoración tienen la costumbre de dejar de congregarse. Pero mire lo que dice después. Sino que exhortándonos. Y esto implica, ¿sabe qué implica esto? Que uno no va a su iglesia y sale corriendo. Las iglesias pequeñas tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Las iglesias grandes tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Pero una de las cosas de las iglesias grandes es que los cristianos que no quieren esto, prefieren esas iglesias para que lleguen y se vayan sin que nadie lo note. Una iglesia pequeña como la nuestra, usted no va a pasar desapercibido. Eso es lo bueno. Es por eso que hay gente que prefiere iglesias grandes.
Pero aquí, usted tiene una actitud mala, se va a notar porque somos pocos. Aquí no hay opción. Y cuando usted falta, se nota. Pero el pasaje supone, no solamente voy y salgo, sino que este pasaje supone de que hay algo más que asistir, sino exhortándonos. A mí me sorprende que el apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo y en 2 de Corintios que Dios usó a Tito y a Onesíforo, discípulos de él, para traer ánimo y consuelo a su alma. Lo extraordinario es que Pablo tiene el Espíritu Santo, pero él dice que Dios lo consoló. Eso está en 2 de Corintios 7, 6, 7 y 2 de Timoteo 1, 16. Lo consoló por medio de Tito. Es decir, el Dios de toda consolación, como dice 2 de Corintios, usa otros creyentes para nuestro ánimo y consuelo. ¿Cómo es posible que un hombre tan sabio como Pablo, tan maduro como Pablo, tan piadoso como Pablo pueda ser consolado por un simple creyente con nombre, hasta el nombre raro, Onesíforo, un discípulo de él? ¿Cómo es posible que el gran apóstol, habiendo sido llevado al tercer cielo, habiendo escrito casi 3/4 partes del Nuevo Testamento, habiendo predicado y plantado iglesias en Asia Menor, pueda decir que sus discípulos lo habían consolado? Pablo entendía la inmensa realidad de la iglesia de Jesucristo. Entendía que la iglesia era un medio que Dios usaba para su ánimo, para su consuelo y edificación. Pablo reconocía su propia necesidad de ánimo y edificación y era humilde no solamente para recibir ese ánimo de otros hermanos, era humilde para reconocer a otros hermanos también. Pablo no era tan grande para sentir que estaba por encima del ánimo que viene de otros hermanos. Y eso pasa en las iglesias con cristianos que creen que saben la Biblia. Por ejemplo, hay cristianos que, porque han leído 2, 3 libros y han visto 4 o 5 videos, sienten que saben más que otros y sienten que otras personas que saben menos no pueden ser de edificación para ellos. Eso es orgullo y eso es arrogancia. Y yo no estoy hablando de otras iglesias, yo estoy hablando de acá. Ok, no diga, si eso pasará acá. No, sí, aquí mismo. Personas que miran a otros creyentes por encima del hombro. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hombre que sabía más que usted y más que yo. Y decía, no, Dios usó a Onesíforo para consolarme, para exhortarme. ¿Quiénes nos creemos nosotros, mis hermanos? ¿Quiénes nos creemos nosotros? O pensar de que porque tengo un estatus económico alto, el que tiene un estatus menor no me puede exhortar o animar. O porque yo tengo 30 años en el Evangelio, el de 2 años en el Evangelio no me puede exhortar. ¿Se da cuenta cuánto orgullo puede haber en nuestros corazones, mis hermanos? Animaos unos a otros, exhortaos unos a otros. Eso requiere humildad. Eso requiere humildad, mis hermanos. Voy a terminar con esto. ¿Cuál es la relación entre lo uno y lo otro entonces? ¿Cuál es la relación de esto gigante que ha dicho en los versículos 1 al 10 con esta aplicación? Note que él está mirando a no fuimos destinados para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o que muramos, vivamos juntamente con él. Esto es lo que inevitablemente debemos concluir. Necesariamente debemos concluir.
Para Pablo, el fundamento del compañerismo cristiano es la gran salvación que Cristo compró con su muerte. El gran precio que se pagó por nuestra redención y el gran beneficio de nuestra redención, que es vida eterna con Cristo. Es el fundamento para vivir una vida dando ánimo y edificando a otros hermanos y recibiendo de ellos también. Es como que Pablo dice, en vista de esto, así es como debemos vivir. Por eso digo, por un lado, tener en poco el compañerismo es tener en poco estos beneficios que Dios nos da. Menospreciar y ser indiferentes o rechazar o minimizar el compañerismo con mis hermanos es menospreciar y rechazar el consuelo, ánimo y edificación que Dios nos puede dar a través de ellos. Y por otro lado, tener en poco el compañerismo es tener en poco la muerte de Cristo y los beneficios que esa muerte aseguró. El pasaje me está diciendo que Cristo no tomó en poco el estado de nuestra alma, sino que dio su vida para librarnos de la ira de Dios y salvarla. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces, no tomemos en poco el estado de nuestra alma. Dejemos que Dios nos anime y nos edifique por medio de otros creyentes. Cristo no fue indiferente, sino que se acercó para cuidar y salvar nuestra alma. Yo no puedo ser indiferente entonces. Si Cristo se humilló para salvarme, yo no puedo dejar que el orgullo entonces sea un obstáculo para el cuidado de mi alma. Si Cristo no ha tomado en poco el estado y el cuidado de nuestra alma, tampoco debemos nosotros hacerlo. Y si ese cuidado viene a través de nuestros hermanos, que así sea. Que seamos edificados y que Dios sea glorificado. Nosotros necesitamos la iglesia, mis hermanos. Nosotros necesitamos de la iglesia. Nosotros necesitamos del ánimo, del apoyo. Aquí tenemos dos preciosos beneficios: ánimo y edificación. Es cierto que la iglesia, esta iglesia, está llena de pecadores y tiene muchos pecados y errores y defectos y manchas. Es cierto eso, pero también es cierto que Dios ha traído consuelo, ánimo y edificación a través de la misma iglesia. Así que si usted va a ser apasionado para criticar los pecados de la iglesia, sea así de apasionado para hablar del ánimo y de la edificación que viene a través de la iglesia. Esto nos está recordando que ningún creyente es suficiente por sí mismo. No vivamos distante de la comunidad, indiferentes a las necesidades de la comunidad. Esto remueve o debería remover toda pretensión de autonomía. Y supone que hago un compromiso con la comunidad. Cercanía, desarrollar relaciones significantes, cultivar amistades cercanas, cultivar una cultura de conversaciones espirituales, supone una vida que se comparte, comida que se come, tiempos juntos. Por eso esto incluye congregarse, involucrarse con los hermanos, aquí en nuestra iglesia, participar de nuestros grupos, cultivar amistades. Dios puede hacer grandes cosas por medio de mis hermanos. Mira a tus hermanos aquí. Esos hermanos son instrumentos de Dios para nosotros. Y Dios puede exhortarnos y animarnos de las personas que menos nosotros esperaríamos. ¿Sabe para qué? Para que Dios se lleve la gloria. Hay personas que quieren eruditos que los consuelen y les enseñen y que los animen o los disipulen. En los tiempos
Cuando la iglesia empezó, ellos tuvieron un gran problema. Judíos y gentiles que antes no se podían ver, ahora tenían que juntarse y estar juntos. Y los judíos que tenían este sentido de superioridad debían doblar el lomo y decir, si ese de ahí que me va a enseñar es gentil, no importa, es mi hermano y es el instrumento de Dios. Qué glorioso es ver una iglesia donde el pobre económicamente le puede enseñar al rico económicamente. El que tiene grados en las universidades puede ser tan humilde de sentarse a escuchar a un hombre que no tiene educación o una mujer que no tiene mucha educación, pero tiene la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. ¿Puedes tú sentarte con alguien que tú sientes que sabe menos que tú o que ha logrado menos que tú en la vida? Este es el llamado de la iglesia. Dios, te puedes perder muchísimo de parte de Dios. Ánimo y edificación por medio de otros hermanos. El martes tenemos una cita en nuestros grupos de discipulado. Vamos a ponernos de pie. La enseñanza más extensa de la Santa Cena se da en 1 Corintios capítulo 11. Y se da precisamente porque en esa iglesia había división. Los hermanos no se cuidaban unos a otros, no tenían sensibilidad por la condición y necesidad de otros. Y Pablo los confronta. Había gente que tenía dinero para comprar comida y había otros que no tenían dinero para comprar comida. Y los que tenían dinero comían y hasta se emborrachaban, dice. Y estaban los pobres que no tenían y comían delante de ellos sin compartir. Había una indiferencia, un egoísmo. Y Pablo usa 1 Corintios para confrontar y decirles cómo ustedes están tomando el pan y el vino de esa manera. ¿Cómo vamos a tener indignamente el cuerpo de nuestro Señor que se dio por nosotros? Su sangre derramada. Su sangre derramada me deja sin excusas. La aspiración bíblica de esta comunidad es que seamos una comunidad unida. Usted no puede llegar a la iglesia peleados con hermanos. Usted y yo no podemos llegar a la iglesia y quitarle el habla o no saludar a los hermanos. Eso no está bien. Para los visitantes, esto pasa en casa. ¿Okay? No está bien. Eso no refleja la humildad y el amor de Cristo. No refleja el amor de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Esta iglesia pudiera pecar de muchas cosas, pero debería caracterizarse, no, aquí nos amamos y sí nos pisamos los callos, pero nos perdonamos y nos acercamos y nos reconciliamos y oramos unos por otros y nos visitamos y no tenemos que pedir permiso para visitar, llegamos en pijama a la casa de los hermanos. Esa es la clase de comunión que deberíamos aspirar, no una clase de relación muy formal. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Este mundo necesita ver algo diferente. Afuera se cancelan los unos a los otros. Afuera se odian. Afuera se quitan el saludo. Afuera se dejan de hablar. ¿Cómo vamos a tener esto aquí?
¿Cómo vamos a tener esto aquí? Esto está supuesto a ser la columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos ser conocidos, dijo Jesús, por el amor. Eso no quiere decir ausencia de conflictos. Eso quiere decir que te voy a soportar a pesar de mis diferencias, que te voy a perdonar, que voy a estar ahí contigo. Una de las cosas, le voy a confesar esto, mis hermanos, una de las cosas que a mí carga mi corazón es cuando algún familiar de alguien de aquí de la iglesia muere y tenemos un velorio y son pocos de ustedes los que van. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa oportunidad, un momento vulnerable de este hermano, de esta hermana, para estar ahí, para llorar con el que llora? Hay mucho de qué arrepentirnos. Señor, nosotros venimos conscientes de que cuando tú dices, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, que hay veces, Señor, en nuestro corazón puede ser un lugar de tanto egoísmo y orgullo, que a veces es como estar contrario a esa aspiración que tú tienes de tu iglesia. Nos humillamos, Señor, nos humillamos. Confesamos nuestro orgullo, confesamos nuestro egoísmo. A veces preferimos la comodidad, preferimos la distancia, porque, Señor, las amistades y el involucramiento implica ensuciarse a veces las manos y soportar, y a veces es incómodo, pero tú, Señor, aunque estábamos lejos, tú te acercaste a nosotros, te humillaste por amor a nosotros. Te pido que nos ayudes a tener esa misma actitud. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haznos como Jesucristo, humildes, mansos, compasivos, amorosos, pacientes. Oh Señor, yo te confieso mi pecado y te pido que me ayudes. Ayúdame a amar lo que me es difícil amar, a soportar lo que me es difícil soportar, porque tú me amas y me soportas mi pecado y me amas con amor eterno. Oh Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús.